El grano sano bueno en almacenaje, esperando a veces días, a veces semanas, esperando el momento en el que comienza el proceso. El proceso que convierte ese grano en productos alimenticios saludables que enriquecen nuestras dietas diarias. Desde pan, a galletas, a pasabocas, a cereales para desayuno y a una multitud de otros alimentos. Pero una cantidad de cosas debe sucederle al grano antes de que encuentre su camino hasta nuestra mesa de comedor. La molienda, que es el complejo proceso que inicia el grano, es su viaje al consumidor definitivo. La molienda está constituida de muchos pasos y cada uno de esos pasos debe ser desempeñado de una manera completamente sanitaria. La razón por la que es obvia. La GMP, o las buenas prácticas de fabricación, son las regulaciones impuestas por la Federal Food and Drug Administration. Las GMP resumen las precauciones que usted debe tomar para garantizar que los productos alimenticios son saludables, limpios y seguros. Las prácticas de sanidad en la molienda no se suceden por pura casualidad. Una buena práctica de la ciencia sanitaria es el resultado de un cuidadoso análisis de cada operación y el desarrollo de los programas bien diseñados, los cuales, si se siguen cuidadosamente, prevendrán la contaminación de los productos del grano molido. La contaminación puede venir desde muchas fuentes diferentes. Los insectos nocivos, tales como insectos, roedores o pájaros. Los microorganismos, diversos hongos o bacterias. O cualquier otro tipo de material extraño que pueda entrarse al torrente del producto. Cosas como metal, vidrio, astillas o carachas de pintura, lubricantes o químicos. Nuevamente, el nombre del juego es prevenir la contaminación. Los elementos claves para una práctica sanitaria efectiva incluyen: limpieza, las frecuencias programadas en las cuales todas las áreas del molino serán limpiadas, incluyendo el lavado de las áreas internas del equipo. Mantenimiento, asegurando que las reparaciones necesarias sean hechas a los edificios y a todo el equipo para prevenir el albergue para los insectos nocivos u otras condiciones que puedan conducir a la contaminación. Capacitación del empleado, para garantizar que cada uno de los que trabajan en el molino reconocen la necesidad de una buena higiene personal y unas cuidadosas prácticas de trabajo sanitario. Control de la peste, la utilización cuidadosa de los pesticidas y de otras medidas tales como trampas para los roedores para complementar los esfuerzos de la limpieza. Y la inspección, control o verificación muy cercana de todas las fases del proceso de molienda para detectar los problemas potenciales antes de que ellos tengan un efecto adverso sobre los productos. Para coordinar todos estos elementos clave se requiere la atención de un individuo responsable y entrenado. Pero una persona no puede realizar todo lo que debe hacerse para mantener una buena práctica sanitaria. Para hacer eso se requiere la atención y el esfuerzo de todas las personas que hacen los productos alimenticios, saludables, limpios y seguros del grano. A medida que el grano crudo viaja hacia el proceso de molienda, su primera parada es en la sección de limpieza, donde pasa a través de un equipo diseñado para quitarle todos los materiales extraños desde los núcleos sanos del grano. La aspiración se usa también para retirar cualquier impureza liviana con aire. Debido a que estas máquinas manejan granos crudos, ellas tienden a concentrar impurezas tales como insectos. Por lo tanto, estas áreas y el equipo deben ser mantenidos limpios y en buenas condiciones. Y ahora, el grano en condiciones sanitarias y limpio se dirige para ser procesado. Cuando se mueren algunos granos tales como el trigo y el maíz, es necesario ablandar los núcleos agregando agua al grano para acondicionarlo. En cualquier momento en el que se añade agua al proceso, se crea un ambiente que puede permitir que los microorganismos tales como hongos crezcan rápidamente. Un ambiente húmedo es también muy atractivo para ciertos insectos nocivos, tales como gorgojos, sosits y escarabajos planos del grano. La lavada programada del equipo involucradas en el proceso de la atemperada es esencial, a fin de mantener unas buenas condiciones sanitarias. Recuerde, los insectos nocivos que acabamos de nombrar pueden todos multiplicarse en solo cuestión de días. También el agua usada en la atemperada debe reunir las normas estándar del agua potable. En el proceso de la molienda, el grano pasa a través de un complejo sistema de diferentes tipos de equipos, el cual realiza una variedad de tareas: secado, triturado o molida, clasificación, separación y transporte de las diversas fracciones del cereal desde un punto al próximo. Ese proceso varía con la molienda de granos diferentes, pero una cosa permanece constante y es la necesidad de una buena práctica sanitaria. La mejor manera para lograrlo es a través de la limpieza. La mejor forma de lograrlo es desarrollando un comprensivo programa de limpieza, un programa principal de limpieza para identificar todas las áreas de la planta y el equipo y las frecuencias con las que deben ser limpiadas. El programa de limpieza debe también incluir cuáles métodos de limpieza van a ser utilizados.
Herramientas adicionales están disponibles para complementar la limpieza si fuera necesario. Ejemplos son los pesticidas, químicos, dióxido de carbono y calor. Los únicos pesticidas que son utilizables en los molinos son aquellos con una etiqueta de EPA, la cual permita su utilización en las instalaciones del proceso de alimentos. Tales químicos deben ser aplicados con muchísimo cuidado por personas que hayan sido completamente entrenadas en su adecuado almacenamiento, manejo y uso. El esquema físico de la operación o funcionamiento de un molino puede afectar grandemente la parte sanitaria. Debe haber espacio suficiente para la colocación ordenada de todo el equipo. Si se está bajo condiciones no muy amplias, puede entorpecerse la limpieza. Las instalaciones deben ser bien mantenidas para mejorar las condiciones de limpieza y eliminar las fuentes potenciales de materiales extraños. Siempre esté en la búsqueda de pintura descarachada, filtraciones en las tuberías del agua de vapor, goteras de grasa o de aceite del equipo. Todo ello puede ir a dar a la zona de los productos y crear contaminación. Las ventanas y las puertas deben ajustar apretadamente y deben mantenerse cerradas. Recuerde, un ratón puede pasarse a través de cualquier abertura más grande que 1/4 de pulgada. Si las ventanas deben mantenerse abiertas para ventilación, deben ser buenos anjeos ajustados con huecos suficientemente pequeños para que los insectos volantes no entren. Se necesita una adecuada iluminación en todas las áreas del molino de tal forma que los empleados puedan ver bien para limpiar profundamente. Todos los implementos para la iluminación deben ser del tipo seguro o deben ser protegidas de modo que el vidrio no se esparza en el caso que se quiebre o exploten. Los pisos, paredes y cielos rasos deben ser lisos y bien reparados. Y evita tener lugares para que los insectos nocivos se oculten. Las aperturas en las paredes, aún los hoyos muy pequeños, crean lugares ideales para que los insectos se alberguen. En cualquier momento en el que se instala nuevo equipo o se retira el viejo, todas las aberturas en los pisos o a través de las paredes deben sellarse lo antes posible. Todo el trabajo de fontanería en el molino debe ser adecuado para llevar las aguas negras u otros desperdicios líquidos lejos de la planta. También no debe haber ninguna conexión cruzada con el sistema de tubería que conduce el agua limpia. Cualquier gotera o filtración debe ser reparada inmediatamente. Las instalaciones de los empleados, tales como comedores, bodegas y baños, deben ser mantenidos limpios y en buenas condiciones sanitarias. Los baños en particular deben mantenerse en buenas condiciones y las puertas no deben abrir directamente a las áreas del proceso. Deben colgarse avisos recordando a los empleados lavarse completamente sus manos después de utilizar los inodoros. Esto hace necesario el tener convenientes instalaciones para el lavado de las manos, equipadas con jabones o detergentes y toallas sanitarias y secadoras de aire. Toda la basura o los desperdicios deben ser botados de una manera sanitaria, para evitar los malos olores y las condiciones que atraigan insectos nocivos. Los tarros para la basura deben ser durables y fáciles de limpiar. Para prevenir confusiones o utilizarlos para el propósito equivocado, deben marcarse con etiquetas que digan para qué van a ser utilizados. En todas las operaciones de molienda frecuentemente se presenta la necesidad de regresar productos al sistema. Esto puede extenderse desde las existencias limpias del estrangulador del equipo hasta producto empacado. Todos los empleados del molino deben estar completamente entrenados en los procedimientos de cómo alimentar o realimentar el producto. Las existencias que se han regado en el suelo deben ser manipuladas de tal forma que evite que cualquier cosa que esté en contacto con el suelo sea introducida dentro de la corriente del producto limpio. También todo material de alimentación destinado para alimento de los animales y otros utilizados no como alimento deben ser claramente diferenciados de aquellos que están siendo alimentados dentro de la corriente de los productos limpios. Las piezas de la maquinaria utilizadas para moler el grano son los verdaderos caballos de trabajo de la operación y deben mantenerse limpias y en buenas condiciones sanitarias. Debe haber un acceso a la parte interna del equipo, el cual permita la limpieza y la inspección. Lavar las puertas y las ventanas que puedan ser retiradas sin utilizar herramientas especiales puede ser de gran ayuda. Toda limpieza interna del equipo debe ser bien documentada. El equipo para la molienda puede tener puntos muertos donde el polvo del producto puede recolectarse y servir como albergue para los insectos nocivos. Tales áreas deben registrarse frecuentemente para ver si tienen señales de alguna actividad y deben ser limpiadas con una frecuencia asignada. Cualquier costura o unión por dentro del equipo debe ser lisa, para prevenir acumulaciones que alberguen a los insectos nocivos o a microorganismos. Puede haber momentos en los que se necesite hacer reparaciones temporales al equipo para moler. Esto puede involucrar el uso de materiales tales como cintas, paraductos, cables o parches de hojas metálicas. Por su naturaleza, las reparaciones temporales no son fácilmente limpiables. Tales arreglos rápidos deben ser identificados y programados para que sean reparados permanentemente tan pronto como sea posible.
Cada pieza de la maquinaria presenta sus propios desafíos sanitarios. Los puntos específicos a considerar cuando se limpia el equipo del molino son: en los soportes de los rodillos, los cepillos del rodillo, las tolvas y los espacios detrás de las puertas de alimentación. En los tamices, verificar las tiras de fieltro alrededor de los zanjeos, las conexiones de la talega en los conductos o canales de descarga y todos los canales muertos. El pozo de los ascensores puede tener producto que no sirve recolectado en las botas, cabezas o a lo largo de las piernas. Las cadenas transportadoras de la draga o los tornillos pueden tener espacios muertos en las puntas o en los puntos de descarga. Los colectores de polvo, ponga atención especial a las talegas del filtro, a sus conexiones y a sus taladros de descarga y de ventilación. Las herramientas de la limpieza usadas adentro del equipo deben conseguir hacer el trabajo efectivamente y no deben convertirse en una fuente de contaminación, tales como las cerdas de los cepillos. Las herramientas de la limpieza deben mantenerse en buenas condiciones, deben ser almacenadas en condiciones sanitarias y no deben entrar en contacto con los pisos u otras superficies sucias. Todos los químicos, tales como aquellos utilizados para la limpieza, sanidad, prueba de laboratorio y mantenimiento de la planta, deben ser adecuadamente identificadas y almacenadas de una forma que evite o prevenga de ser utilizados para un propósito equivocado. Unas buenas prácticas de sanidad son el resultado de los esfuerzos de las personas. Los empleados de un molino deben recibir entrenamiento sobre los GMP y sobre los métodos adecuados de saneamiento, de tal forma que ellos puedan evitar los hábitos o prácticas que puedan contribuir a que materiales extraños lleguen a la corriente del producto. Ello comienza con unos empleados saludables. Cualquiera que entre en contacto con los productos del grano no debe estar contagiado con ninguna enfermedad o tener úlceras, cortadas o ampollas infectadas o alguna otra fuente de bacterias nocivas. Los empleados del molino deben mantener una buena limpieza personal. Esto incluye vestirse con ropa limpia para ir al trabajo. Todo el mundo utiliza sus manos cuando trabaja. Esto hace necesario para los trabajadores del molino desarrollar el hábito de lavarse profunda y completamente las manos antes de comenzar su trabajo y en cualquier momento en el que se le ensucien o contaminen. Si se utilizan guantes, estos deben mantenerse limpios y en buen estado. A nadie le gusta la idea de encontrar pelos en los alimentos. Para prevenir la contaminación por pelo en el molino, todos deben utilizar algo que les retenga o soporte el pelo, tales como gorras o, si es necesario, ganchos para el pelo y adecuadas cubiertas para barba. Las joyas son otra forma posible de materiales extraños si caen en el producto. Mientras trabajan en el molino, los empleados no deben usar alhajas tales como anillos con incrustaciones, relojes, brazaletes, zarcillos o gargantillas. El comer alimentos, beber bebidas, mascar chicle o utilizar tabaco debe ser restringido a las áreas apropiadas, tales como comedores y salones de descanso. Las inspecciones completas son otro elemento clave en el mantenimiento de unas buenas prácticas sanitarias. Todas las áreas del molino deben ser inspeccionadas, incluyendo todo el equipo del molino, para documentar las desviaciones de los programas establecidos de tal forma que ellos hayan sido identificados para su corrección. La inspección de todos los artículos que entran, tales como ingredientes, aditivos y materiales de empaque, es esencial para detectar cualquier fuente potencial de contaminación antes de que ellos sean traídos a la operación e introducidos en el sistema. Usted, como un empleado del molino, puede ser de mucho valor como un inspector. Siempre esté a la búsqueda de las posibles fuentes del problema, vigilar por si hay insectos arrastrados en el polvo, o vestigios de roedores o goteras o evidencia de pájaros. Mirando si existen hongos creciendo en la parte interna del equipo o evidencia de desgaste o lubricantes que puedan filtrarse dentro de la zona de los productos. Si usted ve cualquier cosa que indique un posible problema, infórmelo a su supervisor o a quien tiene que ver con la sanidad de la planta. Cuando el proceso de la molienda está finalmente terminado, el resultado final son los productos terminados del grano dirigidos por el siguiente paso en el camino al consumidor. Ese próximo paso, el almacenaje y el empaque del producto terminado o la cargada por volumen, la cual se cubrirá en el segmento 3, buenas prácticas de fabricación en el empaque, almacenaje y distribución. Si todos tienen su trabajo hecho y lo han hecho bien, los productos terminados son limpios, seguros y saludables, no por accidente, sino porque usted, como un trabajador del molino, sabe la importancia de unas buenas prácticas sanitarias y usted ha hecho su parte, porque gran cantidad de personas están dependiendo de ello.